Buenas tardes, estamos en una tarde más de viernes, agradeciéndole su sintonía con el cafecito de la tarde aquí en Noticias Arapiquí, además, bueno, en Facebook, pero además puede encontrar el podcast que pronto vamos a tener y también vamos a tener, o ya tenemos, el canal de Noticias Arapiquí en YouTube, donde puedo buscar los anteriores programas de Cafecito de la Tarde, anterior temporada y esta nueva temporada, porque hoy estamos iniciando una nueva temporada, 2021, una nueva temporada del Cafecito de la Tarde y la estamos inaugurando parecido. El año pasado hablamos con una psicóloga sobre lo que implicaba la pandemia en ese momento y hoy hemos invitado a un buen amigo también de la casa, que además es profesor y egresado de la Universidad Nacional, tiene una maestría en Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional, nuestro buen amigo Pablo Calderón. Bienvenido, Pablo, al Cafecito de la Tarde, a esta su casa, que es Noticias Arapiquí también. Muchísimas gracias, Alfie, y bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven nuevamente. Muy agradecido de la invitación que nos hace Noticias Arapiquí. Realmente un medio de comunicación importante y valioso para la zona, del cual siempre todos estamos atentos, ¿verdad? Es información seria y verás, en un lugar hermoso que estamos el día de hoy. Y Mira, bueno, ¿qué te parece? ¿Viste qué lugar más bonito? sí, yo quiero venir con mi familia ahora el domingo. Ahora comiste, ¿qué tal te pareció? Un arrocito muy sabroso. Es un lugar creo que bastante bonito, bastante bueno el servicio, pero además es un emprendimiento zarapiqueño que yo creo que eso es importantísimo. Y en el marco de esta coyuntura, reactivar esa economía local, volver a comer donde nuestros vecinos, a las oditas de los barrios, a los restaurantes como este lugar que es de zarapiqueños, importantísimo también para reactivar esa economía interna y volver, pues lógicamente, poco a poco a esa normalidad que ya no va a volver a ser normalidad, ¿verdad? Ahora más bien tenemos mayor conciencia de aquellas cosas, de aquellos daños que hemos estado haciendo como especie humana y de aquellas formas además de tratar de reparar, ¿verdad? Todo este caos que hemos construido como sociedad, ¿verdad? Y Pablo, nos están corriendo los sillones. estoy viendo que Está tronando, está estamos a la par del río esperando al agua. esperando la lluvia. Sí. Sí, porque aquí atrás o detrás de nosotros está el río Puerto Viejo, que es afluente del río Zarapiquí. Estamos en Horquetas de Zarapiquí. Esta es nuestra nueva casa. Estamos en el restaurante Vistas al Río. Estamos aquí en este restaurante muy bonito, el río Puerto Viejo a nuestras espaldas, la naturaleza. No sé si viste que pasaron un par de lapas o un grupo de lapas. Ahora estamos en esa nueva que no es nuestra nueva casa, Vistas al Río en Pedernales, sector de Pedernales, en el distrito de Horquetas Zarapiquí. ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar? Bueno, de la entrada a la Platanera son 150 metros hacia Puerto Viejo, viniendo de Horquetas, 150 metros a Puerto Viejo y dobla a mano izquierda. Ahí más o menos unos 100 metros más adentro está un edificio en una montaña, en alto, y ahí está este restaurante que se llama Vistas al Río con comida deliciosa. Creo que encontraste buenos precios también. Sí, y además un emprendimiento zarapiqueño que está afrontando la pandemia como muchos otros. Sí, claro. ¿Verdad? Que eso es bastante interesante, bastante importante. Siempre apoyar, como lo estás haciendo vos en este momento, ¿verdad? Tu programa, este tipo de emprendimientos que potencian la economía local. Así es que, claro que sí, a venirse entonces al restaurante Vistas al Río, que además tiene una vista preciosa al río. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ese mismo tema, el impacto de la pandemia, pero visto desde el punto de vista sociológico, vos que sos sociólogo.
¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en la sociedad costarricense? Ok. ¿Estábamos listos para eso, mi queridísimo Bueno, amigo? definitivamente no, ¿verdad? Nos cayó como un balde de agua fría a todos y todas. Y, pero yo quisiera, tal vez antes de contestar la pregunta, Alfie, ubicar la reflexión no desde el punto de vista de la salud o médico, ¿verdad? Eso se lo dejamos a los médicos, sino tratar de ubicar esta pandemia o este fenómeno desde distintos elementos, ¿verdad? Que nos permitan comprender, analizar, reflexionar, pero sobre todo hacer conciencia de lo importante que es mantener el equilibrio, ¿verdad? Entre cuidarse, mantener las condiciones de aseo y de higiene, ¿verdad? Pero además de vacunarse también, ¿verdad? Que es bastante importante. Ya eh, hay mucho, hay un proceso que ya se ha estado generando en el país. Hay muchos espacios, muchos lugares donde la gente se puede ir a vacunar. Yo mismo me vacuné este sábado pasado. eh, Eso es importante, ya claro, estamos vacunados. claro que sí, ambos estamos vacunados y yo creo que es lo que nos permite también como tener cierta tranquilidad, ¿verdad? Siempre y cuando también tener todas las medidas, ¿verdad? Porque tampoco te protege de inmediato, ¿verdad? Perdón, y Ujú, yo no estoy protegido ahorita, por aquello de que claro. ya reclamaron y ahorita al revés. No estoy protegido ahorita porque primero ya soy vacunado. Segundo, y eso no significa que no tenga que cuidarme. Ujú, ujú. Y segundo, me estoy tomando el cafecito de la tarde, Claro veo. que sí, estamos en el cafecito de la tarde. Nos quitamos la mascarilla para comer, como dice el protocolo. Y yo creo que eso es como parte de lo que estamos viviendo. Ese cambio cultural, Alfie, que estamos viviendo, que es importantísimo. Lavarse las manos a cada rato, ponerse alcohol. Bueno, es parte de lo que vamos a hablar un poquito más ordenadamente. Entonces, Alfie, 1900 casos nuevos hoy en Costa Rica, ¿verdad? Eso es importantísimo ubicarlo. Estamos en un punto importante de la pandemia. Estamos ya en el marco de los procesos de vacunación, que es importantísimo. Y yo quisiera tal vez abordar esta problemática más a nivel, digamos, de Sarapiquí, que es una realidad de la que tal vez uno puede hacer una lectura un poquito más seria, ¿verdad? Siempre hablar a nivel de país, pues se hace también, pero yo creo que tal vez a nivel a nivel del cantón de Sarapiquí. Muchas gracias, mi estimado. Qué maravilla de atención acá. Pero vamos a presentarle en ese primer programa a Víctor. Él es el emprendimiento, él tiene el emprendimiento. Don Víctor es, además de chef, es empresario, microempresario. ¿Cómo no? Y es la persona que nos atiende acá en Vistas del Río. Un emprendimiento orgullosamente sarapiqueño. Y Y, enfrentando la pandemia. y enfrentando la pandemia, por Dios, claro que eso es parte también de lo que venimos a conversar acá, ¿verdad? Entonces, empecemos por la dimensión económica, ¿verdad? Esta crisis claramente afectó fuertemente a Sarapiquí en especial, porque Sarapiquí tiene una concentración de servicios importantísima ligados al turismo y a los servicios de restaurantes, hostelería, bares, soditas, etcétera, por su condición también de ser un lugar, digamos, Turístico. de visitación turística importante, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de los elementos, eh, ¿verdad? Que donde ya se han generado o donde se deben generar otro tipo de estrategias para poder sobrevivir, para poder sobrellevar, para poder llevar comida a la casa. Que yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Algunas de ellas han sido los servicios express de alimentación, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, restaurantes, sodas que cierran sus puertas, pero sus cocinas siguen abiertas, manteniendo a algunas personas trabajando, dando trabajito también a aquellas personas que pueden hacer un express o repartir. Creo que esos son como algunas características importantes. Los servicios, por ejemplo, ¿verdad? También se han mantenido cerrados, que eso creo que ha causado bastantes, digamos, problemáticas en términos de que servicios que no son restaurantes, ¿verdad? Estamos hablando de tiendas, etcétera, ¿verdad? Que necesitan mantenerse abiertas para poder generar, digamos, sus procesos. Eso también ha impactado a nivel del empleo,
¿verdad? Ha impactado a nivel de consumo, la gente consume menos, sale menos de su casa. Y esto que yo estoy explicando es básicamente lo que todos sabemos, ¿verdad? Nos estamos quedando en la casa, nos estamos quedando sin trabajo. Desgraciadamente eh, ¿cómo se llama? Negocios han cerrado. Pero de la mano de esto también existen cosas interesantes, existen nuevas alternativas, existen nuevas formas, ¿verdad? Y en las que la gente sobrevive. Y entonces es interesante porque, por ejemplo, estos servicios de entrega que son bastante útiles. Estamos hablando de, por ejemplo, en supermercados que ya vos llamás y haces el pedido y entonces ellos mismos te lo alistan y te lo llevan a la casa por un precio relativamente módico, ¿verdad? Lo que te permite, digamos, quedarte dentro de casa. Otros emprendimientos que surgen nuevamente vinculados a la alimentación, que ya te estaba diciendo. Pero además se reactiva algo que en su momento en Sarapiquí y en cualquier otra comunidad, pero en cualquier otro lugar rural, se daba mucho, que eran primero la producción local. La gente está volviendo a sembrar en sus casas, está volviendo a producir y además a generar esas relaciones económicas más a nivel micro. ¿A qué me refiero? A que la gente está teniendo más gallinitas, o compra los huevos al vecino y le compra queso al otro vecino y el vecino ya entonces se está poniendo a hacer un quesito y una cuajada y entonces ya se pone a hacer natilla. Y entonces esos encadenamientos a nivel micro son importantísimos en un lugar en el que la tierra es muy fértil, en el que la gente también tiene de, este, esa cultura de sembrar, ¿verdad? Esa cultura de sembrar. Entonces, yo, por ejemplo, en el barrio que vivo, a quienes mando un saludo bien grande, los amigos de Cuatro Cuatro Esquinas, esquinas. correcto, Cuatro Esquinas, que es un barrio bastante interesante porque hay unos vecinos que tiene su soda, otra vecina que hace ceviche los fines de semana, otro vecino que hace, que vende huevos, otro vecino que vende su queso, su cuajada, y entonces entre los propios vecinos tratamos también de comprarnos cosas. Y yo creo que eso es importante y valioso y que es una dinámica que se repite en distintos barrios del cantón, ¿verdad? Que es importante de potenciar, o sea, volver nuevamente a esas relaciones económicas que son las que permiten o las que brindan solidaridad, las que nos brindan oportunidades para comprar algo más cerca, de mejor calidad, al ser casero, ¿verdad? Por ejemplo, los huevos caseros, y además eh, nos permite dejar ese recurso económico que nosotros por lo que nosotros estamos pagando a una persona que lo necesita también. Entonces yo creo que son algunos elementos, ¿verdad? Un tema que ya para el tema económico debería ser un programa tal cual, ¿verdad? Lógicamente, porque es un tema muy amplio, pero que yo creo que es una de las dimensiones interesantes de esta, o una de las lecciones importantes que nos ha dejado esta crisis, Ahí, ¿verdad? ahí estoy hablando con Potenciar lo local. estoy hablando con una amiga, vecina suya, Ujú, que se dedicaba al turismo. ujú. Y resulta que con esa cuestión de la pandemia, el turismo cayó prácticamente. Ahora Ujú. aprendió un nuevo oficio que es la floraterapia Ajá, y curar por medio de flores. sí, Y para mí fue muy curioso, sí, ¿verdad? Ese tipo de sí. cosas. Que yo creo que eso es un elemento interesante que vos tocas, que es otra de esas dimensiones. La gente está aprendiendo a hacer cosas nuevas, está aprendiendo, llevando cursos o, o- o aventurándose, por ejemplo, a sembrar, aventurándose a tener su propia huertita, aventurándose a tener sus propias gallinitas, aprendiendo a tener, qué sé yo, alguna capacitación en algún tema en específico, eh, que manipulación de alimentos, este tema de- de floraterapia que estabas diciendo, o en el caso de la compañera. Este, He visto también emprendimientos vinculados a las abejas, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con la producción de miel, ¿verdad? Este, y es lo que te digo, yo creo que también a veces este tipo de dinámicas, este tipo de fenómenos, ¿verdad?
nos obligan a repensarnos, nos obligan a, a generar nuevas actividades, a conocer de distintas cosas, a llevar cursos, ¿verdad? A vincular, por ejemplo, mi actividad económica a la virtualidad, que eso es algo importantísimo y que vemos, y que vemos también en distintas actividades económicas, ¿verdad? Cómo ahora entonces ya la red se vuelve un lugar donde necesariamente tengo que estar. Entonces, si antes yo tenía un Facebook, ¿verdad? Como para estar en redes, etcétera, ahora lo tengo que tener actualizado y tengo que estar ahí y tengo que estar, ¿verdad? Con otras redes y ya entonces me hago de un Twitter o me inscribo a alguna página vinculada a turismo o vinculada a la actividad turística o ingreso a grupos, etcétera. ¿Por qué? Porque ya hay un cambio también cultural que me obliga a mí, ¿verdad? También eh, a promocionar, digamos, mi espacio o mi proyecto o mi emprendimiento en la virtualidad. Y entonces eso nos lleva a otra dimensión, ¿verdad? Que también se liga a la económica, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de que todas forman una sola, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es eh, como, como desarmando en partes el fenómeno del COVID para el caso de Sarapiquí. Entonces, vean qué interesante, porque eh, cuando hablamos de tecnologías, entonces, claro, vemos un gran aliado, ¿verdad? Para el caso de los emprendimientos, para el caso de las actividades, para el caso de los servicios, pero entonces también la tecnología trae dos elementos importantes que generan desigualdad. Una es la capacidad para poder estar conectados, la geografía, ¿verdad? Y lógicamente, Depende de donde estés. correcto, depende de dónde estés y las posibilidades, ¿verdad? Entonces, claro, aquí brincamos a otro elemento, otra dimensión, que es la dimensión educativa. El, esta coyuntura genera, digamos, o nos obliga tanto a las instituciones educativas, ¿verdad? Secundaria, primaria y superior, ¿verdad? Eh, nos obliga a trabajar desde la virtualidad y eso es muy importante y muy valioso y se debe promover, pero entonces, bueno, hay una gran desigualdad en términos de acceso, en términos de posibilidades de pagar una mensualidad de internet, pero además, ¿qué hago yo si vivo, eh, qué sé yo, en aquellos lugares de nuestro cantón que realmente son bastante largos? Estoy hablando de Llanuras del Gaspar, estoy hablando de Cureña, estoy hablando de Santa Clara, o sea, lugares, ¿verdad?, que son bastante lejanos y que desgraciadamente no llega esa señal. Entonces yo creo que ahí también hablar de las oportunidades que tiene la tecnología para poder vincular nuestras actividades, ya sea educativas o económicas, es algo muy importante, pero no hay que olvidar también que esto genera una gran desigualdad. Entonces, claro, ahí lo que deberíamos más bien pensar es en ubicar alternativas, ¿verdad?, estatales, a nivel municipal, a nivel nacional, que permitan ampliar la cobertura, ¿verdad?, y hacer más accesible el servicio. Y eso está, digamos, la plata para eso está, y recursos del Estado para eso. Con respecto a eso, te iba a comentar que tiene que ver con esta situación. Ujú, Cómo esta crisis de pandemia transformó el mundo ujú, y conocimos más de tecnología y ahora se dan clases virtuales, algo que antes no se podía. Ahora se hacen reuniones virtuales. ujú, Yo puedo, que es una de las innovaciones que vienen para esta edición del Cafecito de la Tarde, que vamos a hacer varios programas, vamos a hacerlos virtuales. ujú, Una de las ideas de esos, haciendo el anuncio, es poder entrevistar a zarapequeños que no están ahorita en el cantón, pero son nacidos en Zarapiquí y que están triunfando fuera de nuestras fronteras o fuera de Zarapiquí, como ya podemos hablar de periodistas, empresarios, etcétera, y vamos a contactar con ellos por medio de plataforma Zoom y nos da un acceso pronto para eso. Pero es lo que vos hablabas, no todo el mundo tiene el acceso para poder tener internet en su casa o cerca de su casa, ya sea vía wifi o o por antena. sí,
Sí, es parte, digamos, de las grandes desigualdades que tenemos en este cantón, ¿verdad? También, junto con otras que ya veníamos arrastrando, ¿verdad? Acceso, digamos, a lugares, Más o menos el ¿verdad? Carreteras, 63% etcétera. de la población estudiantil en Sarapiquí no tiene acceso a una computadora Sí. o a internet. Sí, sí, esos son datos realmente alarmantes, ¿verdad? De los que las autoridades deben hacerse cargo porque estamos hablando del derecho a la educación. Estamos hablando además de que en unos 20 años estas personas van a estar vinculadas a alguna actividad económica que les va a permitir subsistir. Entonces, claro, para una persona que no hereda, que no tiene dinero, que no tiene herencias, que no tiene tierra, el único futuro, digamos, que le puede esperar para ser próspero y tener cierta posibilidades económicas, estamos hablando de que es el estudio. Entonces yo creo que es como de los elementos más importantes. Ahora, también esto que vos decís, esta pandemia ha llegado de cierta manera a generar un cambio, o sea, algunos cambios o transformaciones culturales, ¿verdad? Este, Hay que ver que el primer año en pandemia era un caos con todo el tema de la virtualidad. Este, ya ahora poco a poco hemos cambiado nuestros hábitos, nuestras prácticas, hemos ido aprendiendo cómo funcionan, ¿verdad? Los programas como Zoom, como el Meets de Google, Jitsi, otras plataformas, digamos, para poder comunicarse, este, Vos hacer das, videos, por ejemplo, para una clase. vos das Sí, virtualidad. sí, pero sí, claro, yo doy cursos y en el caso de mis alumnos prácticamente todos se conectan a través de plataformas digitales que han aprendido a utilizar poco a poco. Pero es interesante porque además eso remite a de nuevas formas de conocer, nuevas formas de evaluar los conocimientos, nuevas formas de aprender, ¿verdad? Este, que también son muy válidas, ¿verdad? Yo creo que esto también ha cambiado un poco nuestra forma de entender muchos espacios, de entender el espacio educativo, de entender el espacio del trabajo, ¿verdad? Eh, y lógicamente además ha llevado o ha tenido un impacto importante a nivel ambiental. Utilizamos menos nuestros automóviles, o sea, consumimos menos eh, eh, generamos menos basura, porque nos quedamos en la casa, porque comemos en la casa, como te digo, no sacamos el carro, no sacamos la moto. Y si eso lo ubicamos a gran escala, ¿verdad? Estamos hablando de que también de cierta manera hay cambios o hay beneficios importantes, ¿verdad? Para la naturaleza. Entonces yo creo que estas dimensiones, ¿verdad? Lo económico, lo cultural, lo tecnológico, lo educativo, lo ambiental, son elementos que hay que tomar en cuenta para poder ver el COVID, ¿verdad? Desde una perspectiva, digamos, crítica y si se quiere también ah, analítica en términos de ahora cuál es entonces mi papel, ¿verdad? Como ciudadano, como persona, ante este contexto, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el papel que cumplo yo para con esta pandemia en términos además de ser solidario para con los demás? Y aquí estamos hablando de que es de que es una, vamos a ver, de que es una enfermedad, una pandemia que está científicamente confirmada, que está científicamente, ¿cómo se llama? Discutida, ¿verdad? Y de la cual debemos hacernos responsables en las cosas en las que ya el Ministerio de Salud nos lo dice, ¿verdad? Tener un cuidado de lavado de manos constante, tener nuestro alcohol en gel o en mi caso que siempre ando el spray, a usar la mascarilla como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Que yo creo que es valiosísimo, ¿verdad? Correcto. Estoy con el cafecito ¿Cómo de no? tarde. ¿Cómo no? Si nos estamos tomando el cafecito, pues por supuesto que no. Pero además algo muy importante, más de 500 vacunaciones este fin de semana que me fui a vacunar el sábado, había muy poquita fila y entonces eso me hacía cuestionar a mí, yo, pucha, nos estaremos vacunando los arapiqueños, ¿verdad? Entonces, yo creo que tal vez el cierre de esta breve reflexión iría más en función también de decirle a la gente que se vacune, que se vacune, que haga em,
y que haga caso respecto a las indicaciones del Ministerio de Salud, respecto a las campañas de vacunación. Hay muchas cosas que se están diciendo por fuera. Ahí quiero preguntarte algo. Ajá. Yo quiero hacer frenarte Ujú. un chancecito con respecto Tranquilo. a ese tema, porque creo que es sumamente importante. Decirles que estamos hablando con Pablo Calderón, quien es, él es sociólogo de la Universidad Nacional, que da clases en el campus Arapiquí. Es arapiqueño adoptado, igual que algunos de nosotros. A mucha Y honra, estamos, tengo 5 años y no me quiero ir de este lugar. Está hermoso. y estamos conversando sobre el impacto de la pandemia en nuestra sociedad. Con respecto a ese tema, que va enlazado, en un mundo que está globalizado, ¿cuál ha sido el papel positivo y cuál ha sido el papel negativo de las redes sociales? De las redes sociales. Bueno, una excelente pregunta. Yo creo que las redes sociales, como lo decía al principio, llegan a ser una herramienta para potenciar alguna actividad que yo realice. Puede ser una actividad económica, puede ser una actividad política, puede ser, qué sé yo, incluso comunicarme con mis propios amigos, etcétera. Y entonces llega a ser una ventana, ¿verdad? El problema es que al ser una ventana es eso, al fin, únicamente una ventana, no es una puerta que uno puede atravesar físicamente para estar aquí como estamos nosotros. Entonces es una realidad que a veces es muy construida en imaginarios. Y no me quiero poner aquí muy filosófico, pero me refiero a que es una realidad que no es tan real como creemos que es. ¿Verdad? Vemos a la gente muy feliz en redes, haciendo cosas maravillosas, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, cuando te pones a pensar, nadie quiere poner una foto de uno recién levantado ahí, todo añejo, ¿verdad? Me estoy levantando ahí en el Facebook, ¿cierto? Entonces yo creo que hay un elemento de eso que decís que es bastante interesante, que es que no debemos creernos todo lo que vemos en las redes, ¿verdad? Entender que las redes también son un elemento importante y valioso para poder comunicar desde distintos tipos de actividades, entre ellas las económicas, muy importante para algún servicio de alimentación, para algún servicio turístico en este momento, tener su página web, su página de Facebook, sus otras redes sociales, de estar vinculado a aquellas redes de booking y este tipo de actividades que les permitan dinamizar su actividad económica. Por un lado. Por otro lado, tiene como negativo esto que te estoy diciendo, que a veces nos creemos todo lo que pasa en la web, ¿verdad? O todo lo que pasa en redes, pero además tiene otro elemento bastante caótico, que es aquella dependencia que generamos de las tecnologías de información y comunicación. Y ahí sí tenemos un problema, porque entonces estaríamos viendo casos, por ejemplo, una persona que no deja el teléfono para nada, o se nos pierde el teléfono y ya es un caos, ¿verdad? Increíble. O no tenemos conexión y ya estamos de mal humor, ¿verdad? O la conexión es mala y hay que tirada y estás con esa angustia, con esa ansiedad. Ok, ahí hay que hacer un alto, ¿verdad? Y analizar y decir, bueno, ¿hasta qué punto, ¿verdad? Estas redes de información y comunicación están dominándome a mí, o cómo yo estoy haciendo un uso racional, equilibrado de estas redes de información y comunicación. Entonces yo creo que va por ahí, Alfie, una pregunta muy interesante la que haces. Lo positivo nos permite dinamizar, nos permite comunicar, nos permite abrir espacios, es una ventana, digamos, al mundo y a los otros, un espacio de socialización importante. Lo negativo, la dependencia que se genera, aquella idea ilusoria construida, ¿verdad? A partir de los ideales, de aquello bonito que vemos en la red y creemos que entonces todo el mundo está feliz y solo yo estoy triste. Mucho fake news, mucha mentira falsa. En definitiva, y más si hablamos en torno al COVID-19. Para nadie es un secreto que en los grupos de WhatsApp, en las mismas grupos de Facebook, encontramos distintas interpretaciones de un fenómeno que es científico, que está afectando y que debemos parar. Y entonces, claro, después de ahí hay un montón de fantasías que se generan alrededor. Y no de un solo lado, de los dos. Sí, sí. De los dos. O sea, no podemos decir que solamente los que dicen que todo esto es una fantasía y que es inventado de lo del COVID. Del otro lado también hay... Claramente, aquellos extremos, ¿verdad? De no Exacto. llegar y encerrarse a la casa, ¿verdad? Y no salir con absolutamente nadie
y entonces estar en esa manía, ¿verdad? Estarse echando cada 2 minutos alcohol, sí. Es importante extremar las medidas, pero tampoco llegar a esos niveles tan extremos, ¿verdad? De paranoia y de miedo, y entonces me quedo en la casa porque, ¿verdad? Todo eso puede llegar a impactar incluso psicológicamente, un ámbito donde tampoco me voy a meter porque no es mi especialidad, Informarse pero de informarse de las fuentes, es que no queda de las otra, fuentes de las fuentes oficiales, oficiales. correcto, de las fuentes oficiales. Todo aquello que te llega en Facebook, en redes, de que están inyectando mercurio, de que están inyectando hierro, de que están inyectando metales. Esa interpretación todavía no tiene, ese tipo de interpretaciones no tienen un sustento científico. Entonces acá lo importante y lo que yo le recomendaría a la gente cuando les llegan ese tipo de informaciones, váyanse a las redes del Ministerio de Salud, váyanse a las redes del INCIENSA, váyanse a las redes de los centros médicos, de las universidades, revistas prestigiosas en salud y traten de informarse desde otro lugar, porque este fenómeno, al igual que muchos otros, ¿verdad? Me acuerdo del chupacabras en los 90, cuando apareció el chupacabras y decían que era el engendro del demonio, no sé qué, y terminó siendo un mito, ¿verdad? Terminó siendo un mito. Entonces, claro, cuando le damos características fantásticas, ¿verdad? A algo que es una realidad, empezamos a utilizar ese fenómeno como algo que nos genera miedo, que nos genera angustia, que nos genera o un motivo, o se vuelve un motivo por el cual nos manipulen. Y ahí sí es donde nos manipulan, entonces ideológicamente, donde nos manipulan y nos dicen qué hacer o qué no hacer, ¿verdad? Para evitar, digamos, que el mal, que el mal venga a mí, ¿verdad? Que se diga, digamos, que la forma en la que adquiere el COVID, ¿verdad? Pablo, se nos está yendo el tiempo, se nos Una fue lástima, ya los claro. 3 minutos, pero no quiero irme y que me dé la producción nada más esta última pregunta porque creo que es importante. ¿Cómo ve usted, cuál es el futuro cercano de Costa Rica post pandemia? Ok, y vamos a ver, de lo poquito que he podido ubicar, digamos, eh, lecturas, digamos, del PNUD, algunas, y Alfie, digamos, retomando, por ejemplo, la visión del PNUD y de otros organismos internacionales, eh, lo peor está por pasar, ¿verdad? Que es este punto, este momento donde ya estamos, por dicha, ¿verdad? Recibiendo la vacuna y empezando, digamos, este proceso de inmunización que de cierta manera va a O sea, tener, ya va a lo peor permitir, pasó. sí, prácticamente. Ahora, ahora es muy apresurado decir que ya pasó porque es que además como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Están presentando nuevas mutaciones, nuevas cepas en distintas partes del mundo y entonces habría que ver también ese comportamiento de estas nuevas enfermedades vinculadas al COVID y su impacto a nivel global. Pero yo diría que si todo sigue como está, ¿verdad? Y de pronto entraremos ya en una etapa nueva de recuperación. Eso está también ligado a una transformación importante que tiene que ver también que tiene que ver también con las propias comunidades, con las propias dinámicas eh, con las que nosotros sobrevivimos. Y cuando te digo sobrevivimos me refiero a que, bueno, estamos consumiendo lo que consumíamos antes, estamos sacando el carro como lo sacábamos antes, estamos haciendo ejercicio como lo hacíamos antes, ¿estamos sembrando en nuestras casas, teniendo gallinas, comprándole al vecino como lo hacíamos antes o no? Entonces eso yo creo que es algo que tal vez que se nos queda, digamos, o sea, que nos queda de enseñanza de cara al futuro, ¿verdad? ¿Cuáles han sido esas enseñanzas y qué puedo yo retomar de este trago amargo que fue el COVID-19 para preservar no solo mi vida, sino también la vida de los demás, la naturaleza, preservar valores como la solidaridad y lógicamente em, y la paz social, ¿verdad? Que es al final lo que todos y todas, digamos, queremos. Muchas gracias, Alfie. Muchas gracias a vos por estar en el cafecito de la tarde. Ya lo habíamos tenido el año pasado, en la edición pasada, hablando de cultura, de la importancia de la Correcto. cultura. Muy lindo el episodio, me acuerdo. Y esta vez el impacto de la pandemia en la sociedad
Zarapequeña, costarricense y mundial. Zarapequeña, correcto. Y creo que es muy impresionante, muy importante escuchar de parte de un sociólogo sus palabras. Y a usted que nos está viendo, recordarle que puede buscarnos también, solamente en Facebook, también en el canal de YouTube y podcasts en diferentes redes sociales. Y para la próxima tendremos mucho más de esto que es el cafecito de la tarde. Un amigo y servidor, Alfie Gadgets. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfie.